¿Qué tal, amigos de Impacto Venezuela? Les acompaña a esta hora Carla Salcedo Flores. Comenzamos con esta cifra que nos ha ofrecido el embajador de Venezuela en Colombia, Tomás Guanipa. 33.000 venezolanos han salido de territorio colombiano devolviéndose a Venezuela. Esta es una conversación que hemos tenido con él y queremos compartir con ustedes, no solamente de este tema migratorio, sino además lo que tiene que ver con el carnet de la patria. Están pidiendo el carnet de la patria nada más y nada menos que para poner combustible en Venezuela. Escuchemos. Conversamos con Tomás Guanipa, embajador de Venezuela en Colombia. El día de hoy está acá con nosotros en Impacto Venezuela para poder de alguna manera desglosar, que podamos analizar por completo todo lo que está ocurriendo con los venezolanos en Colombia y también los que se han ido. Tomás, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Carlos, un placer verte, saludarte. Un gran abrazo a ti y a todas las personas que te van a ver a través de este medio. Así es, fíjate que una de las cosas que queremos comenzar a analizar el día de hoy contigo tiene que ver con este grupo importante de venezolanos que han decidido regresar porque se han encontrado con una cantidad de problemas aquí en Colombia para poder vivir, tan solo para poder mantenerse en el arriendo donde se encontraban y que ahora por no tener un ingreso de dinero no lo pueden pagar. ¿Cuáles son esas primeras acciones que decidiste emprender como embajador de Venezuela aquí en Colombia? Bueno, fíjate, la verdad es que la situación es muy compleja. Demasiados problemas los que están afrontando los venezolanos que viven en Colombia. Recordemos que son más de 1.700.000 personas y que la gran mayoría de ellos viven de trabajo diario, de lo que hacen día a día. Y cuando se paraliza la economía, se paraliza la posibilidad de producir, dejan de trabajar, pues comienzan problemas muy graves tanto para poderse alimentar como para poder mantenerse en los arriendos, en los sitios donde viven. Aquí está muy clara la modalidad, está muy afianzada la modalidad del pagadiario, que es decir, la persona trabaja con lo que hacen en el día, paga la noche en la que vive y así va viviendo. Y esta situación ha traído como consecuencia que muchos venezolanos hayan sido desalojados. Para eso lo primero que estamos haciendo es hacer un llamado de reflexión al venezolano para que tenga paciencia, porque regresar a Venezuela, Carla, es un tema dramático. Lo que les está pasando en territorio venezolano es mucho peor que la situación que vivían cuando decidieron emigrar. Entonces nos encontramos en campos de concentración que ha creado el régimen de Nicolás Maduro, donde la gente es hacinada, por ejemplo en tienditas en un terminal de pasajeros, sin servicios públicos, maltratados y con una posibilidad de contagio muy alto por las condiciones de hacinamiento en las que lo someten. Por lo tanto, uno entiende la desesperación, pero creo que lo mejor es buscar mecanismos para que puedan mantenerse en Colombia. Y uno de esos mecanismos que hemos buscado es a través de la Personería de Colombia y la Defensoría del Pueblo, para que hagan ejercer el decreto que firmó el presidente Duque, que garantiza que la persona que no pueda pagar arriendo no pueda ser desalojada y que se acumule la deuda para que pueda ser pagada por parte en posterioridad a que termine esta crisis que estamos viviendo. Entonces, ese es un primer paso que estamos llevando. Hemos lanzado un programa, Carla, que se llama Aquí Estamos. Cuando se meten en la página de la embajada, que es co.embajadavenezuela.org, van a tener un link en el que pueden donar para que podamos ayudar a los venezolanos. Donar 30.000 pesos, que son $7, para poder comprar un mercado para cualquier venezolano. Otros también, los que más puedan, donar $300.000 pesos, que son $70, que permitirían pagarle un mes de arriendo a un venezolano. Entonces estamos tratando de ayudar al venezolano con un mercado que le podamos otorgar y también con la asesoría necesaria para que no los puedan desalojar. Son temas principalísimos porque es lo que puede hacer que el venezolano que está en Colombia pueda aguantar esta crisis y esperar que termine para que puedan reactivarse económicamente y laboralmente. Pero fíjate, Tomás, que una de las cosas que hemos visto que ha pasado a lo largo de este tiempo en cuarentena de Colombia tiene que ver con que no todos los decretos presidenciales se han cumplido. Es decir, el desalojo no es solamente con venezolanos, hemos visto desalojos de colombianos también. Entonces, ese énfasis en que con la Defensoría del Pueblo, con Presidencia de la República, se puede hacer un llamado a la colectividad a que no se haga el desalojo
desalojo, porque además es muy gracioso ver que entonces desalojan a la familia venezolana, pero el cuarto igual se queda vacío. Es decir, también habla mucho de la poca calidad humana que tienen las personas, ¿no? Evidentemente, mira, es que además no tiene mayor sentido, que desalojas a un venezolano, te queda el cuarto vacío, no puedes facturar esa deuda, en cambio que el venezolano adentro está acumulando una deuda que cuando se reactive económicamente podrá pagar por partes. Pero también es un tema de solidaridad, de calidad humana. La crisis que estamos viviendo es muy severa y yo creo que merece que saque lo mejor de nosotros, de todos nosotros, y yo creo que es una minoría la que ha sido desalojada. Ayer visitamos a algunas familias venezolanas que están siendo desalojadas y pudimos intermediar para que puedan permanecer más tiempo allí mientras la crisis se supera, y la verdad es que es una situación sumamente compleja, y yo creo que entonces el trabajo que podamos hacer de coordinación con los entes gubernamentales de Colombia es importante. Tanto la Presidencia de la República como la Cancillería ha estado muy a la orden de podernos ayudar a coordinar ayuda a los venezolanos. Nos han puesto además una cantidad de mercados que nosotros les hemos asignado de acuerdo al censo consular que nosotros tenemos, y hay un registro de vulnerabilidad donde vamos priorizando quiénes son las personas con más riesgos y con más problemas actualmente para que puedan ser ayudados, y de esta forma poder ser útiles, que en definitiva es lo que estamos tratando de hacer, Carla, en esta crisis tan severa, ser útiles a los venezolanos. Dos cosas, Tomás, dos cifras específicas donde quiero llegar. ¿Cuántos venezolanos se han regresado desde Colombia a Venezuela y cuántos estarían, digamos, oficial, que hayan podido pasar con pasaporte o que Colombia tenga algún registro de cuántos quedan aquí en este país? No, mira, hasta ahora aparentemente ha habido una movilización migratoria en la frontera de 33.000 personas en lo que va de crisis. Y en Colombia hay alrededor de 1.700.000 venezolanos. Es decir, es un número importante de gente, pero sigue siendo muy poca en comparación con la cantidad de gente que vive en Colombia. Y nosotros queremos reafirmar lo que hemos dicho al principio de este programa. Nosotros creemos que no es la mejor decisión volver a Venezuela en las circunstancias actuales. La van a pasar muy mal, la van a pasar peor que cuando estaban en Venezuela y tomaron la decisión de emigrar. Y la situación de violación de los derechos humanos que está ocurriendo en la frontera con el hacinamiento a lo que son sometidos los venezolanos que regresan, nos hace pensar que lo mejor es mantenerse en Colombia, tener paciencia, buscar una mano amiga de ayuda para que puedan permanecer en los sitios donde están viviendo, y que nosotros ojalá podamos llegar, no vamos a llegar a toda la necesidad, pero que sí podamos llegar a un buen número de personas ayudadas con el tema de mercado. Recuerda, Carla, que somos una embajada que no maneja ningún tipo de presupuesto. Creo que eso es importante destacarlo, porque a veces se especula de que hay una ayuda que a nosotros nos dan, y no es cierto. Más bien lo que estamos es coordinando con el gobierno de Colombia y a través de la solidaridad de mucha gente consiguiendo que puedan donar mercados para podamos hacérselo llegar a la persona que lo está necesitando. ¿Habrá algún punto de contacto donde la gente que los estén desalojando, que tengan problemas, digamos, con el dueño del arriendo, del lugar donde viven, puedan comunicarse con ustedes, redes sociales, algún correo electrónico, que inmediatamente puedan decir, mira, me están desalojando, me quieren sacar de aquí, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Me pueden ayudar con eso? En el Instagram estamos en Embajada B _col, embajada.b _col. Okay. Y pueden llamar también a los teléfonos 310-808-4646 o 323-243-6471. A través del WhatsApp es la mejor forma de comunicarse. Ahí se pueden comunicar, pueden expresar cuál problema están teniendo, y nosotros pues con mucho gusto le daremos la orientación necesaria para poderlos ayudar. Tomás, la situación de Venezuela sigue siendo alarmante porque están en dictadura, eso es una realidad, y una de los momentos más impactantes donde se ha visto la verdadera cara de la dictadura ha sido en tiempos de cuarentena. Por ejemplo, para poner gasolina se necesita el carné de la patria. También hay tráfico de influencia para poner combustible, solo los
militares, los médicos no han tenido la oportunidad de llenar el tanque de combustible. Se han visto una serie de hechos que demuestran que la situación tiende a empeorar. Tomás, ¿qué reflexión hacemos, por ejemplo, con el carné de la patria? Mira, yo creo que es muy importante pensar que lo que está ocurriendo en Venezuela no es consecuencia de la crisis del coronavirus, que la crisis del coronavirus viene a empeorar una situación que ya existía en el país de deterioro absoluto, no solamente económica, sino social. La destrucción de la infraestructura venezolana, de los servicios venezolanos, es una cosa dramática y tiene responsabilidad claramente en la figura de Nicolás Maduro, que se ha convertido en un dictador de los tiempos de principios del siglo pasado. Entonces, nosotros, yo creo que tenemos que reflexionar sobre la importancia que es lograr un cambio político. Hace poco estaba en un programa de televisión aquí en Colombia y había un debate con periodistas y con analistas importantes, y algunos de ellos pensaban que en Venezuela lo mejor que puede pasar es que la dictadura se mantenga en el tiempo mientras dura la crisis del coronavirus, y nosotros lo que le explicábamos es que era todo lo contrario. Claro. Para poder afrontar la crisis del coronavirus y poder tener la ayuda internacional para afrontar esta crisis sanitaria, necesitamos un cambio político, porque Nicolás Maduro no está en capacidad de hacerlo. Pero además, lo que ha hecho durante la cuarentena ha sido perseguir aún más a los venezolanos. Ha aumentado el número de periodistas detenidos, ha aumentado el número de dirigentes políticos detenidos, ha aumentado el número de diputados detenidos, y en ese sentido también lo que está ocurriendo con el carnet de la patria, que que está siendo un requisito para echar gasolina, es una cosa absolutamente inaceptable. Es una violación a todos los derechos de los venezolanos, es distinguir entre un venezolano y otro, es decir, el que está con el gobierno y el que no está no tiene derecho. Veíamos las declaraciones del nefasto Pedro Carreño que el que no tuviera carnet de la patria de su cola porque sencillamente eran personas que no estaban afectas al régimen. Esto no puede ser, y esto yo creo que tiene que llamar también una alerta al mundo entero sobre la necesidad que tenemos los venezolanos de lograr un cambio en el menor tiempo posible. Todas estas cosas abonan, Carla, a que en Venezuela trabajemos con mucha más fuerza, con mucho más ahínco, a un cambio definitivo, y yo espero que en los próximos meses podamos lograrlo. Hay dos cosas graves que siguen ocurriendo en la administración de Nicolás Maduro. Solamente 15.000 camas hay habilitadas en toda Venezuela para atender una pandemia, y además de eso se incorporan al sistema de salud público en Venezuela cerca de 30.000 médicos cubanos, que son los que controlan todos los hospitales. Estas cifras nos las ha aportado Douglas León Natera. ¿Qué reflexión hacer sobre eso, Nicolás? Tomás. Mira, la verdad que nosotros hemos entregado nuestra soberanía. Resulta que teniendo médicos tan preparados como los que tenemos ahora, que son valorados en todas partes del mundo, en Chile cubrieron el déficit de médicos que tenían en las distintas regiones del interior de Chile con médicos venezolanos, y tú escuchas al chileno decir que prefiere ser atendido por un médico venezolano que por un médico chileno. Todas esas cosas que nos hacen sentir un profundo orgullo pareciera que no son valoradas por el régimen de Nicolás Maduro, y prefieren que sean médicos cubanos los que atiendan una crisis, sabiendo además que no están en capacidad ni tienen la formación necesaria para esto. Creo que además ha habido un ocultamiento, una opacidad en la información sobre la crisis que no nos permite a nosotros saber la dimensión justa de lo que está pasando en Venezuela. Parece poco probable o es poco creíble que un país tan vulnerable como Venezuela quieran hacer ver que es el país que mejor ha manejado la crisis en el mundo, cosa que es evidentemente falsa. Con lo cual, yo lo que siento es que esto todavía no ha llegado al pico de deterioro que puede llegar. Vamos a tener un momento peor aún que el que estamos viviendo actualmente, y por eso para nosotros es tan importante poder poner a la orden de los venezolanos programas y servicios que puedan ayudar en esta crisis a mejorar. Por ejemplo, que podamos conseguir a través de multilaterales el otorgar un bono para las familias de $100 que permita que puedan por lo menos sustentarse alimentariamente durante el tiempo que dure la pandemia, y lograr además un fondo humanitario que pueda ayudar a resolver la crisis a través de la donación a la Organización Panamericana de la Salud y otros entes como la Cruz Roja Internacional, recursos que permitan que la crisis pueda ser gestionada de forma adecuada, porque repetimos, no hay capacidad en manos de Nicolás Maduro para poder gestionar esta crisis. Todo esto viene de la mano de lograr un cambio político en Venezuela, un gobierno de emergencia, y que nos permita a los venezolanos recobrar nuestra libertad y nuestra capacidad
para resolver nuestros problemas. Fíjate, Tomás, que ya para concluir, decía hace poco Vilca Fernández, que es un dirigente estudiantil también en el exilio, que él pide que se otorguen los recursos que aparentemente tendría el gobierno de Guaidó para todos los refugiados y todo lo que está pasando. Pero hay un punto importante que aclarar. Estados Unidos le ha otorgado recursos a la administración de Juan Guaidó y ustedes tienen de alguna manera algún fondo económico de donde se pueda sacar para resolver estas emergencias. Mira, lo que está claro es que los fondos que Estados Unidos ha anunciado, esos fondos que son entregados directamente a organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud y a otros, que no son entregados al gobierno de Juan Guaidó. Juan Guaidó no maneja ese presupuesto que ha sido asignado por Estados Unidos y la Asamblea Nacional aprobó en la sesión del martes y lo anunció el presidente Guaidó, un bono que se va a entregar a través de los recursos que estaban congelados en bancos de Estados Unidos y que forman parte del patrimonio de la nación, fondos para atender la crisis a través de un bono que se le va a entregar al personal de la salud, que creo que es muy importante que todos estemos muy pendientes para que ese dinero pueda llegar de la mejor forma y pueda ayudar al personal que está trabajando en ese sentido. Y también se aprobó un presupuesto en el que se asignan unos recursos para poder ayudar a la diáspora que está pasando necesidades importantes en este momento. Esos son procesos que aún están en trámite y que en algún momento se van a poder ejecutar, pero que todavía no existen, no son recursos que están disponibles y como te digo, nosotros en la embajada estamos trabajando sin ningún tipo de recursos, con capital humano que está voluntariamente trabajando con nosotros, pero que en todo caso nos permite hacer la coordinación necesaria para que a través del censo de vulnerabilidad que hemos hecho podamos asignar los recursos que el gobierno de Colombia, la cooperación internacional y la ayuda de mucha gente solidaria ponen en nuestras manos para que podamos esos recursos en mercado y en arriendo para los venezolanos. Sí. Bueno, Tomás, te damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Impacto Venezuela, el mayor de los éxitos en ese reto tan grande que significa mantener la solidaridad entre venezolanos, atender a nuestra gente. El programa que has dicho que están pues impulsando, estamos aquí y ya vamos a poner entonces a disposición de la gente todos estos números. Vamos a estar muy pendientes para que entre todos podamos darle un apoyo a nuestros paisanos. Gracias, Tomás. Gracias a ti, Carlos. Un gran abrazo. Feliz día. Gracias por todo. Amigos, conversábamos con Tomás Guanipa, embajador de Venezuela aquí en Colombia, haciendo un análisis de todo lo que ha pasado con esta situación tan delicada de los venezolanos que han regresado al país. Le pide encarecidamente a cada venezolano que todavía queda aquí en Colombia que no se regrese a Venezuela. Están buscando de alguna manera un escape al pisar suelo venezolano, pero caen en manos de la administración de Nicolás Maduro, que ha dispuesto de una especie de campos de concentración donde no hay camas, donde no hay sitio para poder atenderlos y están todos allí en una situación total de violación de derechos humanos. Hablamos, según cifras del embajador Tomás Guanipa, de 33,000 ciudadanos venezolanos que han decidido regresar y que están allí en esta terrible condición, pasando trabajo, pasando hambre. Por eso pide que tengan todavía un poco de paciencia, porque él está buscando la mediación entre el gobierno de Iván Duque, la Defensoría del Pueblo y esta embajada de Venezuela en Colombia para que las familias venezolanas no sean desalojadas. Este tema lo vamos a continuar hablando en nuestro recorrido informativo del día de hoy. En Táchira comenzó la evacuación de venezolanos que se van a sus respectivos estados luego de haber estado en este lugar que habían denominado algunos voceros políticos como un campo de concentración. Ya comenzó este desalojo. Se trata de 3,000 personas que están siendo movilizadas a sus respectivos estados, coordinados por el protector del Táchira, Freddy Bernal. Es una información que nos trae Mariné Glot. En Táchira avanza el proceso de evacuación de los venezolanos que retornaron al país y cumplían cuarentena en la frontera con Colombia. Freddy Bernal, protector de Táchira, informó que han llegado casi 7,000 venezolanos a la frontera y ya inició el traslado a sus estados de origen de muchos que cumplieron cuarentena. Y en ese orden, entre el día de hoy y el día de mañana, pretendemos trasladar a los diversos estados del país entre 2.500 hasta 3.000 personas. Es un gran operativo, donde disponemos de 5 aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
y 72 autobuses del sistema de transporte nacional. Bernal aclaró que todos los venezolanos que serán trasladados dieron negativo a la prueba PCR para COVID-19. Que cada compatriota ha pasado por procesos de desinfección, de perfil policial, de descarte de los organismos de inteligencia, de doble aplicación de la prueba rápida, una cuando llegó y una cuando se va a ir, y no obstante, en cada gobernación tiene ya el protocolo para aplicarlo. Si los compatriotas no hubiesen terminado su cuarentena, la terminarán en el estado respectivo. A la frontera continúa la llegada de venezolanos, es por ello que se mantienen activados los 18 PACIS o refugios en 6 municipios de la entidad. En Táchira, Marineglot, somos Impacto Venezuela. El carnet de la patria está siendo solicitado por el régimen de Nicolás Maduro para echar gasolina y también para comprar comida. Esto está sucediendo en Venezuela en medio de una pandemia como el coronavirus. ¿Es un chantaje político? ¿Una manipulación? Veamos el siguiente informe que nos preparó nuestra compañera Mildred Manrique. La crisis en Venezuela lleva muchos años, pero con la llegada de la pandemia del coronavirus, Nicolás Maduro anuncia que el sistema patria será una estrategia clave para enfrentarla. Pero el trasfondo de esto sería mantener sumisa y más controlada a la población a través de sus necesidades básicas, alimentación y servicios públicos. Pues bien, su objetivo es distraer la atención, porque luego ya tienes el carnet de la patria, pero igual no consigues gas doméstico, no consigues combustible, no consigues energía eléctrica, no consigues agua potable. De manera que la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela no termina acabándose con el proceso de carnetización de este control político que tiene el régimen de Nicolás Maduro en territorio venezolano. De acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro, la plataforma Patria forma parte del sistema de protección del carnet de la patria, en el que según ellos se encuentran inscritas más de 18 millones de personas. Pero, ¿qué puede comprar usted con 100.000 bolívares? O una familia de 6 integrantes con 420.000 bolívares mensuales. Es decir, de 1 a 3 dólares aproximadamente, cuando solo medio kilo de queso le puede costar 400.000 bolívares, o sea, 3 dólares. Un integrante, 100.000 bolívares, menos de $1. 2 integrantes, 140.000 bolívares, $1. 3 integrantes, 210.000 bolívares, 1.5 dólares. 4 integrantes, 280.000 bolívares, $2. 5 integrantes, 350.000 bolívares, 2.5 dólares. 6 o más integrantes, 420.000 bolívares, 3.5 dólares. Rechazamos esta manipulación que en las últimas horas ha ocurrido, cuando incluso se le ha dicho a los migrantes que si se inscriben en el carnet de la patria van a tener los beneficios de los bonos de todo el año. Bueno, quiero decirle que con ese bono no se compran un cuartón de huevos, que con ese bono no se compra un kilo de carne, que con ese bono no puede mantener una familia. Simple y llanamente es pura manipulación para tener de una otra manera más empobrecida la sociedad venezolana y más marginal a la población que aspira de una otra manera tener elementos de dignidad. Según el sociólogo venezolano Francisco Coelho, el régimen no ve la pandemia como un problema, sino como una oportunidad para aumentar el control y dar una sensación de que se está haciendo algo, cuando la realidad es otra. Una situación como la de la pandemia es una excusa perfecta para empujar a la gente a que se inscriba en el sistema y funcione como hasta ahora, como un mecanismo de clientelismo y también de chantaje a la población a cambio de alimentos o a cambio de bonos, porque evidentemente el gobierno tiene básicamente una gobernabilidad mínima sobre la situación del país en medio de escasez de alimentos, de servicios públicos como agua, luz o transporte que no funcionan, y ahora mucho más con la situación de la gasolina. Eso agrava más la imagen que se tiene del gobierno. Hablamos de una especie de acorralamiento a la sociedad en medio de una cuarentena, en la que para acceder a una bolsa de comida del CLAP o hacerte un despistaje de coronavirus,
debes tener el carné de la patria. Ya estamos viendo como en algunas zonas de Caracas se están pidiendo permisos para poderse movilizar dentro de la ciudad, lo cual es algo típico de regímenes como el chino, por ejemplo, o el cubano. En algunas regiones de Venezuela ya comienzan a generarse protestas por comida y gasolina, pero también represión. Podemos ver, sobre todo en los sectores populares de las grandes ciudades de Venezuela, cómo la calle está llena de gente. Y está llena de gente, ¿por qué? Porque por más controles que quiera establecer el gobierno, la realidad siempre es más poderosa. Sencillamente millones de venezolanos viven al día y no pueden pasar 15, 20 o 30 días metidos en su casa porque no hay manera de tener el flujo de caja suficiente para hacer un mercado de esas proporciones y quedarse tranquilamente esperando que pasen los días. Eso no es posible. Entonces, es la respuesta social a la supuesta cuarentena es calles atestadas de gente, vendedores ambulantes, buhoneros, economía informal, porque sencillamente la gente tiene que sobrevivir. Nicolás Maduro enfrenta el COVID-19 en medio de una crisis social, política y económica, cuando además se le ha negado el financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Venezuela ya pasó su primer mes de confinamiento. ¿Podrán los venezolanos soportar un mes más y vivir de un bono? Desde Caracas, Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. En el estado Lara han decidido radicalizar la cuarentena para que la gente se pueda quedar en su casa y evitar mayores contagios de coronavirus. Es un informe de nuestro compañero Ramón Vélez. La medida entró en vigencia desde el sábado 18 de abril. Las multas van desde $1.20 hasta los casi 600. Los ciudadanos solo podrán permanecer en las calles desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. De esta medida quedan exceptuadas las personas que estén laborando en las áreas priorizadas. Ahí están incluidos trabajadores esenciales en entes gubernamentales, personal de salud, personal de seguridad, trabajadores del sector alimentación y telecomunicaciones. Es importante mencionar que con este decreto, los sectores que venden productos de primera necesidad a la población estarán abiertos hasta las 2 de la tarde. Luego de esa hora, quienes trabajan con entregas puerta a puerta, la alcaldía les otorgará un permiso especial para laborar hasta las 7 de la noche. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. Más de 600 venezolanos que estaban en el exilio regresaron a su natal país y a su estado, Carabobo. Allá está nuestro compañero Ignacio Yaguare para que nos cuente cuál fue el protocolo que utilizó el gobierno de la zona para poder evitar mayores contagios, si cumplieron algún tipo de cuarentena. Cuéntanos, Ignacio. Tal como se tenía previsto tras la llegada de los buses a Valencia la noche del viernes, un primer grupo de 330 carabobeños fueron ingresados a la Villa Olímpica de Naguanagua, lugar donde se les realizó el protocolo correspondiente para detectar algún posible caso de COVID-19. Y luego de que llegamos, bueno, nos dieron una breve charla de cómo iba a ser el proceso, nos hicieron pruebas de despistaje, nos dieron comida, refrigerio. Los médicos, los pediatras me dieron pañal para mi niña que la cargo. Por otra parte, el gobernador de la entidad, Rafael Lacaba, informó a través de sus redes sociales que al finalizar las pruebas de descarte, estas personas serían trasladadas a sus hogares, pues ya habían cumplido cuarentena previa en el estado Táchira. Ya para la noche del sábado, un segundo grupo, esta vez de 336 carabobeños, ingresaron a la Villa Olímpica para efectuar el protocolo antes mencionado. Aún se desconoce la cantidad de personas que realizan cuarentena dentro del recinto y si de estos dos últimos ingresos del fin de semana algún viajero quedó recluido. Desde el estado Carabobo reportó Ignacio Yaguare. Somos Impacto Venezuela. Toda Venezuela está sufriendo un mal desde hace años, pero que se ratifica en tiempos de cuarentena y es precisamente el sobreprecio en los productos y comidas. Usted va a comprar algo hoy, un cartón de huevos a un precio y el día de mañana cuesta más. Vamos a dejar que sea el siguiente informe de nuestra compañera Mariné Glot quien nos cuente todo. El efecto
cuarentena ha tenido un impacto y ha sido la oportunidad para que varios comerciantes se valgan de esta contingencia mundial y hagan lucro a costilla de los consumidores. Específicamente en el estado Táchira, Venezuela, esta situación se ha hecho insostenible. Pese a que los organismos de seguridad adelantan supervisiones y controles, pareciera que la batalla está siendo ganada por los inescrupulosos. Que dejen de estar alzando los precios, porque vemos personas que no tenemos cómo realmente comprar un paquete de harina pan y entonces nos están excediendo los precios. Bueno, en particular para todos, que esta situación que nos está afectando de la pandemia nos afecta a todos, en lo económico, en lo social, en lo familiar, y es necesario poner un granito de arena de parte también de los vendedores, que necesitamos que nos permitan hacer las compras como realmente correspondan, y a las autoridades están muy pendientes y atentos a las necesidades. Por su parte, los cuerpos de seguridad han inspeccionado los comercios cerca al terminal de pasajeros de San Cristóbal. Decidimos no cerrarlos, mas sí se le ha impuesto multa severa a 11 locales, que se determinó están especulando con los artículos de primera necesidad. Y detuvimos a 4 personas hasta este momento. Pero los esfuerzos no han sido suficientes. Comprar productos de primera necesidad en bolívares, acapararlos y revenderlos posteriormente en moneda extranjera es el modus operandi de muchos. Harina que estaba, bueno, hablemos de pesos porque obviamente aquí eso es lo que más se está manejando. Uno la conseguía en 3.000, 3.500 y ahorita están pidiendo 5.000, 6.000, hasta 8.000 pesos. O sea, es un abuso también, como que aparte de que uno no sale a trabajar, no puede trabajar, entonces le incrementa algo, ni siquiera ni para comida para uno ni nada. El negocio de los alimentos en Venezuela ha hecho que algunas mafias migren. Dentro de las acciones para combatirlas, se han detectado otros flagelos que alertan a la población. Igualmente, en estas inspecciones encontramos un hotel donde guardaban alimentos, pero además de alimentos, encontramos una red de prostitución. Están detenidos y procesados ante los tribunales competentes. Inducían a jovencitos y a jovencitas a la prostitución y encontramos allí todos los elementos de prueba. No estábamos buscando eso, pero bueno, cayeron en la redada. Los parlamentarios de la región consideran que son pocos los consumidores que hacen las denuncias a los entes competentes. Allí hay un puesto de comando que está en la SODIN, cualquier persona puede buscar el mecanismo de denunciar allí y el comerciante, el vendedor, el distribuidor que esté infringiendo la ley, la normativa, recordemos que estamos en un estado de excepción. El llamado a los consumidores es a denunciar este tipo de delitos a los cuerpos competentes para tomar las medidas correctivas. A los comerciantes el llamado es a la conciencia y a la solidaridad. Desde el estado Táchira, Marina Glot, somos Impacto Venezuela. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. También dale like a este video y compártelo. Vamos a esta hora a conocer lo que ha sido tendencia en las últimas horas en redes sociales. Aquí estamos entregando, gracias al apoyo de gente que siempre está pendiente de Venezuela y de los venezolanos, un donativo de solución endovenosa para el hospital de aquí de Guaraguao, en Puerto La Cruz, en el estado de Suárez. Importante que todos seamos solidarios en este momento tan difícil que está viviendo Venezuela y que está viviendo el mundo. Todos a ser solidarios, todos aportar un grano de arena para poder vencer esta pandemia que está acabando el mundo y para sacar a Venezuela adelante. Hemos llegado al final de nuestro recorrido informativo, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, @ImpactoVE en Twitter y en Instagram. En Facebook nos consigue como Impacto Venezuela. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos dejado entrar en sus hogares.